Terapia para el dolor crónico de Alan Gordon, capítulo 2. El dolor es una señal de advertencia. Lo peor del dolor crónico es sin duda el mismo dolor, pero lo segundo peor son los consejos que nos brinda la gente. Intenta ponerte hielo, intenta darte calor, prueba a hacer estiramientos, prueba a comer corteza de sauce, intenta dormir sobre un imán gigante. Pero el consejo más horroroso que podemos recibir es el siguiente: simplemente ignóralo. Sin embargo, hay cosas que son imposibles de ignorar. Lo aprendí durante mi primer año en la universidad. Había estudiado hasta una hora avanzada y dormía plácidamente en el dormitorio. Soñaba con aprobar el examen final de economía cuando me despertó el peor sonido que jamás había escuchado. Alguien había activado la alarma de incendios. Aunque ya había oído alarmas antes, alarmas de humo, alarmas de coches y sirenas, nunca había escuchado nada semejante. Era como si un camión de bomberos y un volcán dieran a luz un bebé. Un bebé realmente enojado, que gritaba justo en mi oído a las 4 de la madrugada. Estaba completamente seguro de que solo era una broma de semana de exámenes finales y de que no había ningún incendio. Quería ignorarlo y quedarme en mi cálida cama, pero ignorarlo no era una opción, porque el sonido era muy estridente. Me levanté de la cama, bajé las escaleras y junto con los demás estudiantes de la residencia, esperé en el exterior del edificio. La alarma de incendios está diseñada para advertir a la gente del peligro, y si se puede ignorar, no está cumpliendo su cometido. Por ese motivo, el consejo de ignorar el dolor resulta tan poco acertado. Al igual que la alarma de incendios, el dolor es una señal de peligro, y como ocurre con la alarma, está diseñado para no ser ignorado. Su único propósito es hacernos saber que existe un problema, y cuando el cuerpo nos comunica que hay un problema, se asegura de hacérnoslo saber. Esguince más cerebro igual dolor. Imaginemos que salimos a correr. Es un día precioso, disfrutamos de la brisa matinal y la caricia del sol en la cara mientras corremos con la velocidad y la gracia de una gacela. En los auriculares suenan los grandes éxitos de Bruce Springsteen. La vida nos sonríe, hasta que tropezamos con la raíz de un árbol y caemos torpemente sobre el pie izquierdo. Sentimos una fuerte punzada en el tobillo. Es un esguince. Por más horrible que nos parezca, ese dolor está concebido para ayudarnos. Es la forma que tiene el cerebro de decirnos: corres el riesgo de dañar más tu tobillo, de manera que haz el favor de parar hasta que se cure. En ausencia de ese dolor, no tendríamos ni idea de que nos hemos torcido el tobillo, seguiríamos corriendo y nos lesionaríamos aún más. Aunque el dolor no nos gusta, es importante. Si funciona correctamente, ayuda a proteger nuestro cuerpo de posibles daños. Y como hemos mencionado en el capítulo 1, aunque el dolor parezca algo muy simple, en realidad es bastante complejo. Veamos más detenidamente lo sucedido en nuestra carrera matutina. La brisa sopla, el sol brilla, Springsteen canta rock, etc. Hasta que tropezamos. En el momento en el que el pie toca el suelo, los receptores del tobillo perciben el impacto y envían una señal a la médula espinal. Todavía no hay dolor. La señal asciende por la médula espinal y llega al cerebro. Aún no hay dolor. Las 44 zonas implicadas en la firma del dolor de nuestro cerebro trabajan al unísono para procesar la señal y generar la sensación de dolor. Ahora sí nos duele. Dejamos de correr de inmediato y nos dirigimos cojeando hasta un banco del parque. Inspeccionamos nuestro tobillo mientras Bruce canta irónicamente Born to Run, nacido para correr. Como podemos ver, el dolor es la respuesta del cerebro a las señales de peligro enviadas por el tobillo, el resultado de una conversación mantenida entre el cuerpo y el cerebro. Pero, como ocurre en cualquier conversación,
a veces se producen malentendidos. La burla escuchada por todo el mundo. En 1956, la Guerra Fría estaba en pleno auge y la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética era cada vez más tensa. Y en una recepción que tuvo lugar en la Embajada de Polonia en Moscú, la situación estaba a punto de empeorar. En el evento, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev ofreció un discurso a los diplomáticos occidentales. Puso fin a su intervención con una frase tan incendiaria que los representantes de 13 países distintos abandonaron de inmediato el lugar. El comentario final del señor consistió tan solo en un par de sencillas palabras, pero al día siguiente fue la noticia de portada en todos los periódicos. ¿Cuál fue la frase que inspiró tanto miedo? Nosotros os enterraremos. Los estadounidenses estaban aterrorizados ante el hecho de que el líder de una superpotencia nuclear quisiera destruirlos. La tensión entre las dos naciones alcanzó cotas insospechadas. Os enterraremos era una amenaza directa, escuchada, alto y claro por Estados Unidos. Solo había un problema. Khrushchev nunca dijo esas palabras. Los traductores modernos creen que la frase de Khrushchev fue mal interpretada porque lo que había dicho en realidad era: nosotros os sobreviviremos. Es una gran diferencia. En lugar de una amenaza de aniquilación nuclear, suena como una expresión de confianza. Una es aterradora, mientras que la otra simplemente es un tanto jactanciosa. Un sutil error de traducción hizo que una inocente petulancia se convirtiese en una señal de peligro de proporciones nucleares. Al igual que el traductor de Khrushchev, nuestro cerebro no es perfecto, por lo que en ocasiones malinterpreta las señales procedentes del cuerpo. El dolor neuroplástico, resultado de este tipo de malentendido, está causado por el cerebro que interpreta de manera errónea los mensajes normales del cuerpo, como si fuesen peligrosos. El cuerpo está perfectamente, pero el cerebro genera dolor a pesar de ello. En otras palabras, el dolor neuroplástico es una falsa alarma. Errores cerebrales y dolores repentinos. En 1995, el British Medical Journal informó sobre el caso de un trabajador de la construcción que saltó accidentalmente sobre un clavo de 15 centímetros de longitud. ¡Caramba! El clavo atravesó la bota y salió por el otro lado, provocándole un dolor muy intenso. Sus compañeros de trabajo lo llevaron a toda velocidad a urgencias y los médicos les trajeron con sumo cuidado el clavo. Después le quitaron la bota para valorar el daño, quedando atónitos al constatar que no había sangre, ni herida, ni siquiera un rasguño. Milagrosamente, el clavo se había introducido entre los dedos del pie. ¿Por qué entonces experimentó dolor? El trabajador vio cómo el clavo atravesaba su bota, y asumió que estaba herido, lo cual cambió la forma en que su cerebro procesó las señales procedentes de su cuerpo. Su pie solo enviaba señales normales: la textura de su calcetín, lo apretado de la bota, la sensación desconocida de un clavo entre los dedos. Son sensaciones inofensivas, pero su cerebro esperaba señales de peligro. Así que las procesó como dolor, dolor, dolor. Si bien lo que ocurrió al trabajador de la construcción fue un raro accidente, los científicos son capaces de reproducir esta experiencia. Investigadores de una facultad de medicina de Texas reclutaron a varias personas para efectuar un estudio. Querían comprobar si podían engañar al cerebro para que sintiera dolor. Los sujetos fueron conectados a una máquina con electrodos conectados a su vez a la cabeza. Los científicos dijeron a los participantes que la máquina iba a enviar una corriente eléctrica
a través de sus cabezas para causar un dolor temporal de cabeza. Pero todo era una treta. La máquina no hacía nada, en realidad. Para hacerlo más creíble, la máquina tenía puesto un gran cartel que decía generador de descargas. Los tejanos no son famosos por su sutileza. Los científicos activaron la máquina, un altavoz cercano emitió un zumbido para que pareciera que la máquina estaba en funcionamiento. Los participantes creyeron que la electricidad pasaba por su cabeza y adivinen qué, sintieron dolor. Al igual que en el caso del trabajador de construcción, sus cerebros se equivocaron. Sus cuerpos estaban enviando señales normales y seguras, pero sus cerebros las procesaron como dolor. ¿Por qué el cerebro malinterpreta señales como esta? Lo responderemos en el capítulo 3. Por ahora lo importante es que las zonas cerebrales que procesan el dolor no son perfectas. En ocasiones cometen errores, por supuesto. Incurrir en un error de vez en cuando no es un problema grave. El verdadero problema es cuando el cerebro comete un error en el que se queda grabado. Nuestros cerebros cambian. El ñu azul es un gran antílope con cuernos curvados que vive en África. Los ñus no son exactamente azules, sino más bien de un gris azulado. Los ñus azules adultos son bastante normales. Pastan, emigran y tratan de no ser devorados por los depredadores. Las crías de ñu azul, en cambio, son increíbles. Las crías de ñu nacen en medio de la manada para mantenerse a salvo, pero no necesitan protección durante mucho tiempo, sino que se ponen de pie por sí solas una media de 6 minutos después de nacer. A la media hora de nacer ya andan y al día de nacer corren más que una hiena, y las hienas corren entre 48 y 56 kilómetros por hora. Así que lo de los pequeños ñu es toda una hazaña. A modo de comparación, Usain Bolt que ha cosechado 8 medallas de oro olímpico en carreras de velocidad, ha registrado una velocidad máxima de poco más de 17 kilómetros por hora, lo cual significa que una cría de ñu que tiene un día de edad es más veloz que el hombre más rápido del mundo. Los bebés humanos, en cambio, no son tan impresionantes. Es cierto que son preciosos y regordetes, pero en el momento de nacer no pueden hacer casi nada. 24 horas después, si el bebé puede hacer todavía nada. No me malinterpreten, aunque algunos de mis mejores amigos son humanos, seamos sinceros, nacemos careciendo de habilidades. Sin embargo, eso no supone ningún problema porque nacemos con algo aún mejor, cerebros grandes y hermosos que destacan en el aprendizaje de nuevas habilidades. Tardamos meses en vez de minutos, pero aprendemos a ponernos de pie. No podemos hacerlo a la media hora de vida, pero empezamos a caminar y finalmente a correr. Tal vez nunca corramos más rápido que los ñus azules, pero lo superamos en otros aspectos. Aprendemos a leer y escribir, conducir coches y a ajustar nuestros despertadores al horario de verano. Y aunque no tenemos éxito en ninguna de esas cosas, la primera vez que las intentamos, terminamos dominándolas con la práctica. El cerebro humano es increíble por lo mucho que es capaz de aprender, cambiar y desarrollarse. Parece mágico, pero se trata de biología básica. El cerebro es un conjunto de neuronas, células nerviosas, que se comunican entre sí como se comunican las neuronas, disparando breves ráfagas eléctricas. Y cuanto más se comunican entre ellas, mejor. Pensemos en un bebé que intenta caminar por primera vez. Su joven cerebro no sabe qué hacer, las neuronas se ponen en funcionamiento, activan otras neuronas, pero como es la primera vez, los pasos son desconocidos y torpes, se cae. Sin embargo, está decidido y vuelve a intentarlo. Esta vez las conexiones entre sus adorables neuronas son un poco más poderosas y un poco más estables. Cuanto más practique, mejor funcionarán estas neuronas en particular. Con el tiempo su cerebro aprende a empujar, inclinarse ligeramente hacia adelante, mantener el equilibrio, pisar y repetir. Con la suficiente repetición se convertirá en algo automático y ni siquiera tendrá que pensar en ello.
Como afirman los científicos, las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Una vez que estos patrones de neuronas o vías neuronales se conectan entre sí, las tareas complejas resultan más sencillas. Atarse los cordones de los zapatos, tocar la guitarra, tomar un selfie que no parezca forzado. Aprendizaje del dolor. Nuestros cerebros son excelentes a la hora de aprender habilidades útiles, pero el lado oscuro es que también son excelentes para aprender hábitos negativos como el dolor. Cuando el cerebro experimenta dolor de manera repetida, esas neuronas se conectan y mejoran cada vez más para activarse juntas. Por desgracia, eso significa que el cerebro se vuelve cada vez más sensible a la hora de sentir dolor. Si el cerebro se torna demasiado sensible experimentando dolor, la condición se torna crónica. Y lo que ocurre básicamente es que el cerebro aprende de manera involuntaria a experimentar dolor. Ese es el origen del término dolor neuroplástico. Neuro se refiere al cerebro y a otras zonas del sistema nervioso, mientras que plástico significa cambiar y modelar. El dolor neuroplástico tiene lugar cuando el cerebro cambia de tal manera que refuerza el dolor crónico. Uno de los estudios en torno al dolor más importantes de los últimos años ha captado la actividad de este proceso. Los investigadores siguieron a personas que se habían lesionado hacía poco la espalda. Al principio su dolor se activaba en las regiones normales del cerebro dedicadas al dolor, pero cuando el dolor se tornaba crónico, se desplazaba a áreas cerebrales asociadas al aprendizaje y la memoria. El dolor neuroplástico es un tipo de dolor bastante diferente. Es un dolor que permanece estancado porque nuestro cerebro lo ha aprendido muy bien. La buena noticia es que, al igual que el cerebro aprende el dolor, también puede desaprenderlo. La terapia de reprocesamiento de dolor vuelve a entrenar al cerebro para que interprete correctamente las señales procedentes del cuerpo, algo que con el paso del tiempo permite reconfigurar el cerebro y desactivar el dolor. ¿Simple dolor o dolor cerebral? Ahora que conocemos la diferencia entre el dolor normal y el dolor neuroplástico, surge la pregunta: cuando padecemos dolor, ¿cómo sabemos de qué tipo se trata? He realizado numerosas consultas con pacientes aquejados de dolor y una de las primeras cosas que hago es evaluar si sus síntomas son neuroplásticos o están causados por problemas estructurales. Estas son las preguntas. ¿Los tratamientos médicos se muestran ineficaces o solo le proporcionan alivio temporal? ¿El dolor aparece durante periodos de estrés en su vida? ¿Tiene o ha tenido síntomas en diferentes zonas del cuerpo? Su dolor es variable en cuanto a dónde y cuándo aparece y a su grado de intensidad. ¿Piensa en el dolor a menudo, todo el tiempo? ¿Le preocupa a lo largo de la jornada? Me gustaría que esto fuera como un concurso de una revista para poder otorgar puntos por cada respuesta afirmativa, pero no es tan sencilla. No existe una lista definitiva de comprobación. Aunque las respuestas afirmativas se asocian con el dolor neuroplástico, evaluamos a todo el mundo caso por caso. En el capítulo 1 hemos señalado que el dolor crónico de origen neuroplástico es más común que el dolor crónico estructural. ¿Pero hasta qué punto es más común? En el estudio sobre el dolor de espalda de Boulder, había 50 sujetos en el grupo de tratamiento. El Dr. Howard Schubiner, especializado en el área del dolor, realizaba las consultas médicas, mientras que yo llevaba a cabo una valoración de tipo más general, basándonos en nuestras apreciaciones iniciales, así como en las pruebas que recopilamos durante el tratamiento. No encontramos ningún caso de dolor de espalda crónico que creyéramos que tuviera una causa estructural, ninguno.
El lector tal vez piense, por supuesto, usted creía que todo el mundo padecía dolor neuroplástico, ya que está especializado en ese tipo de dolor. Cuando lo único que tenemos es un martillo, todo nos parece un clavo. Bueno, mi hipotético amigo escéptico, eso no podría estar más lejos de la realidad. En el momento de acometer el estudio, esperábamos que algunos de los pacientes padeciesen dolor inducido estructuralmente, pero para nuestra sorpresa no encontramos evidencias en ningún caso. Incluso los pacientes cuyas radiografías o resonancias presentaban hallazgos significativos padecían dolor neuroplástico. Lo sabemos porque la terapia de reprocesamiento del dolor mejoró su sufrimiento. Una de las pacientes padecía escoliosis en un ángulo de 73 grados. Básicamente su columna vertebral parecía la letra S. Sin embargo, al final del estudio superó todos sus síntomas. Otro paciente era un antiguo defensa de un equipo universitario. Se había pasado años golpeando a los delanteros contrarios a toda velocidad. A consecuencia del tiempo que había estado jugando al fútbol, presentaba 2 grandes hernias discales con compresión parcial de la raíz del nervio. Llevaba 30 años sin poder sentarse, estar de pie o caminar sin dolor. A pesar de sus hallazgos físicos, no tenía dolor alguno al cumplir el tratamiento. Aunque el estudio de Bowler se centraba en el dolor de espalda, refleja mi experiencia tratando a personas aquejadas de cualquier tipo de dolor. En la mayor parte de los casos, el dolor causado por un problema físico no se torna crónico, sino que se cura o responde al tratamiento médico. La mayoría de los dolores crónicos son neuroplásticos. Sin embargo, no mantengo una visión absoluta de este respecto. Algunos pacientes padecen dolor crónico de origen estructural. Nunca hay que asumir, sin pruebas suficientes, que el dolor es neuroplástico. En este sentido, es importante ser exhaustivo. A modo de guía, he incluido un apéndice al final del libro para ayudar a determinar si su dolor es neuroplástico o está causado por un problema físico. Conclusión. El dolor es bueno, pero el dolor neuroplástico es malo. Normalmente el dolor es útil, aunque nos hace sentir mal, es una importante señal de advertencia que ayuda a proteger nuestro cerebro, a proteger nuestro cuerpo. El dolor neuroplástico, en cambio, es un error, debido a que el cerebro malinterpreta algunas señales del cuerpo como si fuesen alertas de que estamos en peligro. De ese modo sentimos dolor incluso cuando no hay daño alguno en el cuerpo. Nuestro cerebro es muy bueno aprendiendo cosas y por ese motivo el dolor neuroplástico puede permanecer bloqueado. El dolor hace que las neuronas se conecten entre sí, lo que conduce a más dolor. Para deshacernos del dolor neuroplástico, debemos analizar de entrada la razón por la que el cerebro malinterpreta algunas señales. Una vez que entendamos por qué el cerebro comete este error crítico, podemos centrarnos en prevenirnos. Entonces, estaremos en condiciones de aprovechar la increíble flexibilidad del cerebro para desarrollar nuevas conexiones neuronales. La terapia de reprocesamiento de dolor posibilita que reconfiguremos el cerebro y desaprendamos los síntomas dolorosos. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental del dolor neuroplástico? ¿Por qué nuestro cerebro incurre en este error? ¿Cuál es el combustible? La respuesta es el miedo.